Sandra fue diagnosticada de depresión a los 22 años. Desde ese momento habían transcurrido ya 3 años y, como es natural, en ese tiempo tuvo subidas y bajadas. Había llevado algunos periodos de tratamiento psicológico los cuales terminaban cuando se sentía mejor o cuando había aprendido algo que debía poner en práctica por sí misma. Para mantener su estado de ánimo en el mejor nivel posible, siempre se motivaba a caminar o correr por las mañanas. Aunque le resultaba pesado levantarse de la cama antes de las 6 de la mañana, al despertar miraba al techo y en su mente repetía la consigna de su terapeuta, de que debía moverse para activarse. Recordaba también que muchas veces contra la depresión funciona más hacer que pensar. De esa manera lograba reunir los suficientes motivos para levantarse de la cama, ponerse su ropa deportiva y salir. A veces le pasaba que al abrir la puerta, para dar el primer paso fuera de casa, recibía un golpe de aire frío en el rostro que le agitaba los cabellos. Sandra era tan sensible que a veces eso le hacía pensar por una fracción de segundo que tenía el día en contra y que sería desagradable. Pero con todo y ello se animaba a dar los siguientes pasos, porque sabía que regresar nuevamente a la cama sería peor. A ella le gustaba ejercitarse en una ruta cerca de casa por la que no frecuentaba tanta gente a esa hora, porque también le generaba una ligera irritabilidad encontrarse en la vereda a muchas personas y tener que detenerse para ceder el paso cortando el ritmo que de por sí le había costado alcanzar. Sin embargo, cuando a pesar de encontrarse en esa ruta más despejada, encontraba personas, volvía a pensar que el día sería malo y que probablemente todo saldría mal. Y no se diga de cuando encontraba perros que deambulaban sin su dueño, situación que le hacía sentir miedo y algo de rabia al pensar que podía ser atacada por el animal y que nadie le podría ayudar. A pesar de todo esto, eran muy pocos los días de la semana que no lograba salir a cumplir con dicha rutina. Al regresar a casa, tomaba un ligero desayuno, en el que evitaba incluir alimentos que le pudieran estimular el sistema nervioso y ponerla ansiosa. Eso también fue recomendación de uno de sus psicólogos, aunque debo contar que a menudo, para prepararse el desayuno, tenía que vencer un pensamiento automático que parecía susurrarle al oído que hacerlo sería algo muy trabajoso. Pero felizmente, ella ya sabía sobreponerse a esa idea. Una vez terminado de preparar su desayuno, solía contemplarlo unos segundos colocado y ordenado sobre la mesa, como si fuera una pequeña obra de arte. Experimentaba una sincera satisfacción al ver que fue capaz, un día más, de preparar sus alimentos sin la ayuda de nadie. Solía comer con calma y lentamente. Había aprendido a disfrutar sin distracción cada uno de los sabores de los alimentos que consumía. A veces hasta cerraba los ojos para sentir más intensamente. Puedo afirmar que esto incluso era algo un tanto relajante. Le gustaba usar siempre una taza blanca con un corazón impreso, porque este fue un regalo de su madre, y para ella era una manera de recordar lo mucho que se querían. Sin embargo, luego de desayunar a veces se sentía ligeramente contrariada, al pensar que tomó más tiempo y esfuerzo preparar el desayuno que comerlo. Pero luego optaba por recordar que le convenía más ver el lado positivo de las cosas que el negativo. Llevaba los trastes y los lavaba con rapidez, porque sabía que aplazarlo sería una trampa. Le encantaba volver a ver su taza blanca con corazón reluciente. Después se dirigía a su escritorio y encendía su computadora. A veces el sonido que esta máquina hacía la irritaba un poco, así que se alejaba unos pasos. Sandra era asesora contable y le llevaba las cuentas a dos pequeñas empresas desde su casa. Siempre antes de empezar a revisar los correos y los pendientes, tenía algo parecido a un pequeño ritual. Solía respirar profundamente 10 veces y mentalizarse en que si encontraba algún problema debía enfrentarse a él con calma. También recordaba algo que aprendió en una de sus varias terapias, es que los problemas llegan en determinado momento a todos y que eso no significa que ella sea una persona especialmente desdichada en este mundo. Una vez que sentía tener la mente más clara y preparada, empezaba a leer sus pendientes y a realizar su trabajo. Hay que decir que Sandra era muy eficiente, a veces incluso tan perfeccionista que le costaba perdonarse un pequeño error, pero eso también le permitió ganarse la confianza de quienes la contrataban.
De esta manera, Sandra tenía organizada su vida, y aunque de manera constante tenía que vencer pequeños pensamientos que podían ser trabas en su día a día, ella se había vuelto relativamente experta en sobreponerse a estos. Sin embargo, una tarde en la que estaba recostada en su cama, luego de haber terminado su último reporte, se dio cuenta que no tenía sueño, pero tampoco quiso ponerse de pie. Experimentó algo parecido al tedio, sin una razón clara. Miró a su alrededor, vio las cosas de siempre, y esto no le gustó. Se sintió como atrapada en su rutina. No supo bien qué hacer. Se fijó y tenía cerca su celular. Lo tomó, y a pesar que su terapeuta le recomendó que no lo haga, se dio permiso para revisar las redes sociales. Como una forma de autoengaño se dijo, lo haré solamente unos minutos, y empezó a mirar perfiles de personas que conocía. Al inicio experimentó una cierta satisfacción, ya que en algunos casos le parecía gracioso lo que encontraba. Había gente de cuya vida no sabía desde hace mucho tiempo y le sorprendía ver lo que había sido de sus vidas. Pero sin darse cuenta, había transcurrido algo más de una hora desde que empezó a mirar. De pronto, al ver tantas fotos de diferentes personas que conocía desde hace tanto tiempo, y al verlos tan felices en sus fotos, viajando, comiendo y llevando una vida plena, Sandra empezó a experimentar algo parecido a la envidia, y a pensar que la vida que ella llevaba, en efecto, no era tan satisfactoria como la de la mayoría. Se sintió desdichada. Pensaba que ella no tenía tantas fotos que reflejen una vida alegre. El colmo de esto fue cuando siguió buscando perfiles y encontró el de una chica con la que estudió en el colegio. Era una chica que por cierto nunca le cayó bien, por su manera de ser. Pero Sandra, en un arrebato de curiosidad insana, optó por revisar sus fotos, y la más reciente que encontró tenía apenas unas horas. Era un gran ramo de flores con una dedicatoria de amor. Sandra se quedó mirando la foto por varios segundos, y fue inevitable compararse. Pensó que ella no tenía una pareja, alguien que la quiera tanto como esa chica de su misma edad sí la tenía. Pensó que a ella hacía mucho tiempo que ningún chico le regalaba nada ni le invitaba a salir. Incluso recordó que hace mucho no conocía personas porque trabajaba desde su casa. Ver aquella foto fue para Sandra algo doloroso. Le hizo pensar seriamente en que ella no era una persona valiosa y que tal vez siempre estaría sola. Porque ¿quién iba a querer estar con una persona depresiva? Derramó algunas lágrimas. Trató de reaccionar y dejó el celular sobre la mesa. Sin embargo, no pudo parar de pensar en cosas feas por varios días seguidos. Gracias por haber llegado al final de este relato de ficción. Se despide Walter Vargas. Si quieres agendar una sesión psicológica con nosotros, escríbenos al WhatsApp del número que figura en pantalla.